Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Marc Antoni Macià y en el episodio de hoy hablamos con María José Pujol. María José es licenciada en Filosofía y MBA por EADA, coautora de 7 libros de la colección de Icària Iniciatives Socials para niños y adultos con discapacidad intelectual. Su vida ha estado dedicada a la investigación y desarrollo de programas de mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad. Entre muchas otras iniciativas, es fundadora de la Escuela Taiga, del albergue In-Out y de Icària Artes Gráficas, todas ellas empresas con un alto porcentaje de trabajadores con discapacidad intelectual. Hola María José, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Hablando con Líderes. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos visto un poco, hemos escuchado tu introducción, ¿no? Y para los que no te conocen, me gustaría empezar por entender cómo has llegado a fundar una escuela, un albergue y una imprenta. A simple vista, parece una combinación curiosa. ¿Cómo has llegado a empezar 3 negocios tan distintos y qué tienen en común? Bueno, yo un centro ocupacional y una actividad también de organizar eventos sociales. Pero bueno, sí. Bueno, en realidad puede ser que sea casualidad o causalidad, ves a saber, ¿no? Yo estaba estudiando biológicas, casualmente fui a hacer de monitora de patio y comedor en una escuela pequeñita donde había niños con problemas de aprendizaje. Y allí el director me dijo que le gustaba mi perfil y que si me dejaban un título, me lo prestaban, pues que podría ser tutora de una clase. Esto eran otras épocas, tú no habías ni nacido. Entonces, esta escuela fue mal económicamente en su momento y todos los niños que había con problemas de aprendizaje mayoritariamente estaban en mi clase. Y con ellos, que no hubo manera de ponerlos en una escuela ordinaria en aquella época, te estoy hablando del año 74, 75, y les dije a las familias, bueno, pues venga, vamos nosotros a montar una escuela para ellos. Increíblemente confiaron en lo que les decíamos y entonces tiramos para adelante con este proyecto. Era una escuela de educación especial en la que todos... Las 4 personas que iniciamos el proyecto éramos muy jóvenes, teníamos 19 años. Nuestra única experiencia había sido en escuela ordinaria y, por tanto, pues lo que trabajábamos con niños con problemas era aprendizajes similares a los que se hacían en la escuela ordinaria. Pioneros, sin comerlo ni beberlo, es decir, por ignorancia de que en aquella época se hacía otro tipo de aprendizajes. Esto fue innovador, dio resultado. Y nuestra escuela fue creciendo muchísimo en demanda. Pero eso es Taiga, ¿verdad? Lo que a día de hoy es Taiga. Es la Escuela de Educación Especial Taiga, que todavía existe. Vale. Pero claro, estos niños se hicieron mayores, fueron creciendo. Algunos ya lo eran y les quedaba poco tiempo para acabar su ciclo escolar. Y entonces decidimos intentar imitar lo mismo que hacíamos todas las otras personas cuando terminábamos nuestra etapa escolar. Es decir, o bien hacer una formación profesional o bien buscar un trabajito que encajase con su perfil. Como en aquella época tampoco estaba todo el mundo contratado laboralmente, pues fue relativamente fácil ponerles a hacer recados. Pues había un perfil de botones en bancos, había en las notarías que ayudaban a archivar o a hacer también recados, en los colmados, en las farmacias para repartir cerca de su casa, pero todo esto terminó. Porque gracias a Dios pues todo se puso en orden y la gente pues empezamos a trabajar todos con un contrato laboral y con el alta en la Seguridad Social. Entonces vimos que les teníamos que enseñar realmente un oficio y buscar un trabajo que fuese importante. Esto no fue fácil encontrar el camino, pero claro, nuestro punto fuerte era enseñar y nuestro punto débil era encontrar una salida laboral apropiada y hacer como de empresarios.
Por esto, como ahora todo es tecnológico, en aquella época el símil era la imprenta. Todo eran pósters, todo era folletos, todo era imprenta. Entonces dijimos, bueno, pues aquí hay mucha demanda entre amigos, conocidos y tal, intentaremos pues tirar para adelante. Abrimos un curso de formación profesional. Prácticamente las máquinas las hicimos nosotros, similares a las que veíamos en las empresas de serigrafía, que era la forma las máquinas más baratas en aquel momento manuales, y empezamos con ello. Tuvimos la suerte que dos grandes empresarios, Antonio Catalán, que en aquella época era el presidente de NH Hoteles, fundador y presidente de NH Hoteles, y luego Raventós y Blanc, la familia Raventós, pues confiaron en nosotros y nos empezaron a pasar pedidos. Esto fue un aprendizaje muy importante porque, claro, nos la jugábamos para poder contratar a personas, con alumnos nuestros con discapacidad psíquica, que previamente les habíamos enseñado el oficio. Entonces, a partir de aquí, pues nuestra imprenta fue creciendo y fuimos abriendo otras modalidades de impresión, offset, tampografía, estampación textil y ahora actualmente también digital, ¿no? Pero no todo el mundo podía trabajar de los alumnos de nuestra escuela. Por esto también abrimos un centro ocupacional, porque los modelos que en aquel momento, en los años 80, nos encontrábamos de centro ocupacional, no encajaban con nuestra idea de trabajar en función de la edad cronológica. Todo esto de abrir y cerrar y trabajar y tal, te lo explico rápido, pero es un calvario, ¿eh? O sea, para cualquiera que quisiera abrir algo, es un calvario. Pero al final, si te empeñas y persigues, se consigue. Entonces, llegó un momento en que tuvimos un problema muy importante. Un problema y una oportunidad. Porque los problemas a veces te desesperan, pero siempre aparece una puerta. Al menos en mi historia hasta ahora. Esta puerta, este problema fue que apareció en una feria en Düsseldorf, en Alemania, una feria de artes gráficas, en la Drupa, las nuevas tecnologías de impresión digital. Entonces se presentaron allí y las encontramos maravillosas, pero inmediatamente vimos pues que había una parte importante de impresión que podía desaparecer y que los puestos de trabajo que habíamos creado hasta ahora, hasta aquel momento, pues podían desaparecer. Sí que es verdad que en aquella época integrábamos a algunos trabajadores, de nuestro Centro Especial de Empleo y Cariagráficas en empresas ordinarias, pero la salida que se podía requerir por la implantación del digital no era posible absorberla hacia afuera, ¿no? Y entonces, dándole vueltas al tema, Barcelona empezó a ser una ciudad, ya con los Juegos Olímpicos lo empezó a ser, pero con el Fórum de las Culturas, que aquí tuvo poca relevancia, pero de todas maneras implicó que empezaran a venir vuelos de bajo coste y que nos empezáramos a plantear el que había unos jóvenes que viajaban en vuelos de bajo coste de todas partes del mundo y que no había una oferta hotelera suficiente para atenderlos. Estoy hablando pues de los hostels, ¿no? De los albergues de juventud. En aquel momento en Barcelona solamente existían 2, que es poquísimo, y nos planteamos pues el tema de hacerlo. Esto sí que es una inversión, palabras mayores, porque para que cuadren los números, pues realmente tiene que haber un número de camas relativamente elevado y también para que la inversión que se requiere pues pueda suponer la contratación de muchas personas con discapacidad psíquica que al fin y otras discapacidades que al fin y al cabo es nuestro objetivo de hacer negocios, ¿no? Y tuvimos la suerte también de casual o causalmente encontrar pues una finca municipal que nos cedieron. La inversión mayoritariamente fue nuestra, con deuda, con préstamos, pero en principio los números salían. Y poco a poco nos costó muchísimo arrancar. El primer año no vivimos del hostel. El primer año vivimos de vender, ahora ya lo puedo decir porque ya prescrito, pero el primer año vivimos de vender los muebles que el hotelar sacaba de sus habitaciones porque hacían la reforma. Teníamos muy pocos clientes, los nuevos operadores no confiaban en un hostel nuevo, con personas con discapacidad en un 90% trabajando en el hostel y la verdad es que
fue duro. Pero el hotel cambió su mobiliario y nosotros cada 15 días íbamos a recogerlo. Había un papá de un trabajador nuestro del hostel que tenía un camión y lo recogíamos, y en el mismo hostel montamos una tienda para vender todas las cosas. Qué Y bueno. gracias a esto pudimos estar pagando los salarios del primer año, todo entero. O sea que, bueno, el mundo del emprendimiento tiene sus cosas, ¿no?, atípicas. Y lo que te contaba antes también de los eventos, si quieres te explico un Sí. poco, también ha aparecido a partir de problemas. Nosotros en el año 2012, bueno, cuando hubo la crisis del 2008, en todo el Estado español y en Cataluña, por supuesto, también, se puso un paraguas para el trabajo de las personas con discapacidad intelectual, que suponía una subvención suplementaria de un 25% en el salario mínimo interprofesional. Pero de repente, sin que las cosas estuviesen demasiado superadas, porque la crisis duró bastante tiempo y en 2012 todavía existía, la subvención del 25% desapareció de la noche a la mañana en un mes de marzo, con efectos retroactivos desde enero. Esto fue un golpe duro porque, claro, era un dinero que sí que ingresábamos limpio y que no era de facturación, sino que ya era de margen neto. Nosotros nos planteamos en aquel momento, aparte de las protestas, las manifestaciones y tal, que creo que hay que hacerlas, pero al final poco se saca, ¿no? O sea, no responden los políticos a las demandas de la calle, pero bueno, al menos se visibiliza que hay un problema y que los políticos pues han tenido una injusticia desde el punto de vista de los que protestamos, ¿no? Y a la hora de votar esto supongo que sí que cuenta. Claro. Estoy segura. Bueno, pues entonces nosotros pensamos, claro, como empresarios, porque aunque seamos sociales, es una empresa que tiene que cuadrar números, porque si no los cuadramos, cerramos. Quedan dos opciones: o facturar muchísimo más o reducir costes a base de personal, que es lo más fácil, de lo que en general se echa más mano. Esta segunda parte de despedir a personal se nos hacía bastante duro y pensamos que teníamos que hacer todo lo posible por intentar facturar más, aunque fuese en varios ejercicios, ir asumiendo que cada año podríamos perder un poco menos, aunque los balances quedasen muy tocados. Uh-huh. Entonces organizamos, a imagen de una cosa que habíamos visto que organizaban los americanos, unos encuentros de networking que hoy en día están muy de moda, pero en aquel momento, en el 2012, todavía no estaban implantados en España, ¿no? Y entonces estos contactos consistían en invitar a empresas y instituciones y como compradores posibles, y por otro lado a vendedores sociales que necesitábamos facturar más. Los empresarios que ganaban viniendo, pues también que podían cumplir la ley de integración del 2% de las plantillas de personas con discapacidad en las empresas, y de una sola tacada ver mucha oferta clasificada ya por actividades y conocer a las personas, porque esto lleva muchísimo tiempo en las empresas, empezar a mirar por internet a quién encuentras, quién hace esto, quién hace lo otro. Pensamos que todo el mundo podía ganar y, bueno, encontramos patrocinadores, encontramos colaboradores y nos lanzamos. Y ya llevamos 8 ediciones realizando estos encuentros, y en nuestros centros especiales de empleo, tanto en In-Out Hostel como en Icaria Gráfica, sacamos provecho, y también nos consta que muchas otras organizaciones de todo Cataluña pues también sacan provecho de ello, ¿no? O sea que este evento nació de un problema. Muy bien. Ahora comentaremos un poco, tengo alguna pregunta sobre esta iniciativa también. La verdad es que cuando preparé la entrevista, es una de las que mejor me lo he pasado preparándola, porque la verdad es que había contenido muy interesante. Me encantó un vídeo que vi sobre, bueno, una de las personas que trabaja en el hostel, ¿no?, que te hacía una entrevista. La verdad es que fue entrañable ese vídeo, me encantó. Y vi un poco, ¿no?, el éxito, ¿no?, de todas estas
andaduras, ¿no? Estas aventuras de emprendedora que para mí son un éxito clarísimo, ¿no? Y lo que me gustaría preguntarte es, imagino que hay muchas respuestas a esta pregunta, pero ¿cuál es la receta del éxito para estos proyectos que has empezado y que, bueno, que han sido un éxito total? Bueno, la receta no es otra que la motivación, porque la motivación no es personal, es una motivación social de forma trascendente. Entonces, claro, cuando tú ves una necesidad muy importante que en aquel momento nadie resuelve y que tienes que hacer todo lo posible porque hay un camino de compromiso hacia este colectivo, pues trabajas y al final surgen oportunidades, ¿no? Pero también es imprescindible y necesario un buen equipo. O sea, uno solo no puede hacer las cosas. Necesita, pues, personas en las que apoyarse, pues algunas para cualquier cosa, para lo que sea, otras específicas, pues para marketing, para contabilidad, para recursos humanos, para dinamizar lo que sea, para poder hablar, que también es importante, ¿no? Y hacer un brainstorming de ideas y que te digan, no, esto es una tontería, no podemos hacer. Muy bien. Y no sé si hay uno o no, pero ¿qué reto te planteas? ¿Hay algún siguiente reto en todo esto? ¿O seguir creciendo los negocios que ya has creado? ¿O cuál es el siguiente paso aquí? Bueno, teníamos objetivos, pero ahora la verdad es que con el tema de la pandemia estamos pasándolo muy mal en In-Out Hostel, claro, porque está 100% sometido a turismo. Aquí me duelen dos cosas. Por una parte, los trabajadores con discapacidad intelectual en sus casas lo están pasando horrorosamente mal, o sea, o aunque salgan por el barrio, pero quiero decir, es un lujo para ellos poder trabajar con sus compañeros del colegio. Yo con mis amigos, tengo muchísimos años, y con mis amigas del colegio todavía me veo, todavía voy a cenar, todavía hago cosas, ¿no? claro. Es una cosa que es muy entrañable, esta relación que se produce cuando eres pequeño. Entonces, muchos han estudiado juntos en el colegio, son amigos desde pequeños. En el trabajo trabajaban duro, porque además el hostel está en el Parque Natural de Collserola y cuando hace frío hace mucho más frío que en Barcelona y cuando hace calor, pues hace mucho más calor también que aquí. Pero se lo pasaban bien, responsables, nuestras puntuaciones en Internet son en Booking, etcétera, son buenas, son sobre 8. Y todo iba sobre ruedas porque el negocio iba bien y ellos se lo pasaban bien trabajando y ganaban sus salarios, ¿no? Ahora se encuentran aislados, les cuesta quedar, están tristes, me llaman, o sea, esta falta, digamos, de poder, porque están en un ERTE, ¿no? Es la única manera de intentar aguantar, que no sé si lo conseguiremos, ¿no? Esto me entristece profundamente, este vacío que tienen los trabajadores en este momento, y por otro lado, pues las pérdidas que estamos teniendo, porque claro, tenemos préstamos, tenemos muchísimas obligaciones económicas a las que hacer frente, y el reto ahora es ver cómo aguantamos dentro del sector turístico, porque por mucho que pregunto, ningún hotelero es capaz de decirme qué hacer, ¿no? Con esto. Claro, la situación no está nada fácil, ¿no? Y más en un hostel, ¿no? Donde también se comparte habitación, ¿no? Entiendo, o sea, aún más reto, ¿no? Bueno, nosotros hemos conseguido tener la certificación de seguridad. Tengo un hermano que es infectólogo del Hospital de Belviche, me ha ayudado mucho a hacer los protocolos, conocen las habitaciones del hostel y nosotros tenemos compartimentos dentro de la propia habitación, es decir, no son camas todas seguidas uno al lado del otro, sino que hay compartimentos de madera entre las literas y hemos desmontado la mitad de las literas, con lo cual el espacio por persona es casi de 10 metros cuadrados por cabeza. De todas maneras, no hay clientes, tampoco hay clientes en las habitaciones individuales de los hoteles, o sea, claro, no hay turistas. No hay gente que venga, ¿no? Claro, cuando se te cae la facturación, por ejemplo, en gráficas o en cualquier actividad económica, pues puedes emprender, si hay demanda, puedes emprender iniciativas, pero en este caso es que no hay demanda, no hay cliente. Claro, nadie se mueve, ¿no? Entonces, claro, este es el reto ahora.
Es Ya complicado. veremos. Y entiendo que más allá de la época ahora actual, ¿no? de pandemia, todo esto, todos estos años trabajando con personas con discapacidad te han aportado mucho, ¿no? Y seguro que hay aprendizajes distintos, ¿no? De los que pueda tener una persona, pues quizá en una empresa, ¿no? Más tradicional. Entonces, ¿qué has aprendido trabajando con este grupo de personas? Bueno, la verdad es que es cómodo trabajar con ellos porque te dicen siempre lo que piensan. Esto es una gran ventaja, porque las otras personas nos complicamos la vida y lo que pensamos muchas veces no lo decimos y esto complica la relación laboral, la relación familiar, las relaciones sociales. Ellos son directos. Me has dicho esto, no me ha gustado, por esto estoy enfadado, estoy triste, me has cambiado de puesto de trabajo, esto a mí no me gusta, por esto y por aquello. Y es fácil. Cuando sabes lo que pasa, gestionar recursos humanos se convierte en algo mucho más sencillo, ¿no? Y esto es una de las cosas que he aprendido, es que hay que decir lo que se piensa, porque facilita la vida a uno mismo y a los otros, ¿no? Hay que decirlo con educación, o enfadado, como se esté, pero hay que decirlo. Totalmente, la alineación, siempre lo he pensado, la alineación entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, si consigues que eso esté alineado, creo que tú vives más tranquilo y los de tu alrededor también, ¿no? La vida es mucho más fácil así. Sí, otra de las cosas que también he aprendido es que ellos son muy conscientes de que, bueno, nosotros somos una especie de cooperativa, se llama una sociedad anónima laboral sin ánimo de lucro. Es una fórmula poco frecuente, pero para entendernos como una cooperativa. Todos somos propietarios, ellos y los profesionales, ¿no? Que somos pocos, en este sentido que no tengamos discapacidad hasta el momento, o al menos reconocida. Pero ellos son muy conscientes de que si no tenemos clientes, si no tenemos trabajo, no saben de dónde va a salir el dinero para que podamos tirar para adelante, ¿no? Y entonces cuando estábamos en temporada baja en el hostel y yo entraba por la puerta, a mí me reñían y me decían, ¿qué pasa? Solamente tenemos 20 clientes, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy aquí haciendo mi trabajo, pero tú no haces el tuyo, ¿no? Ostras. Entonces, claro, esta conciencia de implicación, de decir, bueno, a ver, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, vamos todos a remangarnos, pues también es muy bonita, ¿no? Y que cada mañana te digan, bueno, vamos bien o vamos mal, o que alguien esté destrozado porque estamos a tope, sudando en pleno verano y tal, y te diga, muy bien, porque hay muchos clientes, estoy muy contenta, pues claro, esto es que te llena el alma, ¿no? Claro, El nombre, ¿no? está muy Y bien. el sentimiento de que te quieren, o sea, de que en el trabajo te quieren. O sea, yo que no sé, veo difícil que en alguna empresa pues entre el gerente, por decirlo de alguna manera, y le digan qué guapa estás, oye, te quiero mucho. Y dices, bueno, Eso no veo pasa, muy eso no pasa pañalero. normalmente por las mañanas. Claro, pero es muy agradable, o sea, no tiene precio trabajar con ellos. Muy Por bien. estos feedback, ¿no? Que te dan continuamente y que por esto, claro, tienes esta motivación que te decía antes de decir, esto tiene que tirar para adelante, sea como sea. No sé cómo me lo voy a hacer, pero ya saldremos. Algo haremos, ¿no? La verdad es que da envidia, ¿eh? Escucharte hablar. Creo que a mucha gente del mundo de los negocios le gustaría estar en tu lugar. Por último, quizá dentro de este seguido de preguntas, un tema que creo que también es interesante es que mucha gente al final no conoce, ¿no? Este mundo. Al final, si no tienes un familiar con discapacidad o alguien cercano, pues es complicado, ¿no? De entenderlo. Entonces, ¿crees que hay alguna creencia equivocada que tenemos la gente en general, que no hemos trabajado o no conocemos de cerca a personas con discapacidad? Bueno, yo creo que esta mentalidad seguramente está cambiando, porque ahora con la educación inclusiva es verdad que hay alumnos que tienen que permanecer en escuelas de educación especial porque puede ser que se unan a sus hándicaps psíquicos y de aprendizaje, otros problemas de conducta que hacen difícil estar en una clase, pero cuando ya se puede convivir dentro de una clase con una persona con discapacidad intelectual y los profesores o el soporte tienen suficiente habilidad como para poner también de manifiesto sus capacidades y sus oportunidades, porque es verdad que no tienen la misma capacidad que tenemos tú y yo en este momento.
No nos vamos a engañar. Son Claro. escasísimos los casos de alguna persona que puede llegar a hacer una carrera universitaria, ¿no? Como Pablo, ¿no? Pero tienen otras capacidades, estas que te estaba demostrando, ¿no? Y también tienen empatía, o sea, eh, todo esto, si se pone de manifiesto en una clase, si se pone de manifiesto en una empresa, pues aporta la organización, aporta la escuela y por la otra parte también crea empatía, ¿no? Pero es muy importante que haya formación. Es decir, nosotros no podemos colocar a una persona con discapacidad intelectual solamente porque vamos a creer que va a mejorar el clima social. No, aquella persona tiene que saber hacer un trabajo, se tiene que haber formado en este trabajo y lo tiene que hacer bien. Y entonces se verá sus capacidades en relación a su puesto y despertará empatía porque lo hará con todo interés y con toda entrega generalmente. Vale. De hecho, la siguiente pregunta iba un poco en esa línea, ¿no? La iniciativa, una de las que has creado es, bueno, se focaliza en conectar a centros especiales de empleo con empresas, ¿no? Y un dato del INE que bueno, es de hace, creo, unos años, pero bueno, y el INE publicaba que la tasa de paro de las personas con discapacidad es superior, ¿no? Está por encima del 35%. Entonces, me gustaría saber básicamente qué medidas crees que harían falta para disminuir ese porcentaje y también ligado a esto, ¿por qué recomendarías a empresas a contratar a personas con discapacidad más allá del cumplir con el 2%, ¿no? Que evidentemente pues muy bien, no está bien cumplir con una ley, pero creo que hay muchas ventajas más allá del cumplir con una ley, ¿no? Bueno, si todas las empresas, o sea, hay dos vías para trabajar las personas con discapacidad, porque no es solamente la empresa, sino es la empresa o los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo están creados ya para facilitar el acceso de las personas con discapacidad, mayoritariamente psíquica, al mundo laboral si la empresa ordinaria no los acoge, ¿no? Pero ya estaría contenta si todas las empresas cumplieran con la Ley General de la Discapacidad, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un 2% de personas contratadas o bien de comprar productos y servicios a centros especiales de empleo, con lo cual, cuanta más facturación, más puedes contratar. Es Claro. decir, con esta vía del 2%, si todo el mundo cumpliese, ya mejoraríamos. Pero piensa, por ejemplo, que en Francia, en lugar de ser un 2%, es un 5%. En Alemania es un 6%. Ostras, vale. Estamos lejos, pero claro, como aquí no cumplimos ni el 2, ¿quién va a reclamar el 5 o el 6? Hay que hacer Vale. cumplir la ley, pero aparte de hacerla cumplir y de la exigencia y de las multas que creo que hay que poner, porque mucha gente no pagaría la seguridad social si no le cayese un palo de narices. Pues aquí igual, o sea, debería ser, ¿no? Pero aparte, hay muchas empresas con proyectos y con programas de responsabilidad social corporativa que luego no cumplen el 2%. Dices, bueno, empecemos por el ABC. Claro. Empecemos por el principio, ¿no? Cumplamos con la norma y luego ya veremos. Bien, perfecto. La verdad no sabía el porcentaje distinto en los distintos países, pero bueno, como siempre creo que estamos un poco atrás, ¿no? Respecto a países de Europa, ¿no? Pero bueno. Ya cambiando un poco de marcha, ¿no? Y de tema, me gustaría hablar sobre el paso del tiempo y aprendizajes vitales, ¿no? Un poco fuera ya de la experiencia más profesional. Entonces, si pudieras hablar con la María José de cuando tenía 18 años, nos vamos un tiempo atrás, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Es que los tiempos han cambiado mucho. Ahora los jóvenes lo tienen muchísimo más difícil, pero bueno, yo no tenía ni idea. O sea, luego hice un máster de Administración y Dirección de Empresas. Tampoco había hecho la licenciatura en Pedagogía. Pero como idea general, creo que todos los jóvenes y yo en aquel momento, lo que hay que hacer es ver si hay una necesidad no cubierta, tirar millas, porque aquello hay que solucionarlo, sea en una empresa social o sea en una empresa lucrativa. Si hay un tema que tú ves claro, más o menos el camino cómo resolver, aunque no tengas dinero, aunque no tengas un plan, me van a matar las escuelas de negocios, pero en fin, hay que tirar millas. Y aunque no te cuadren los números, ya cuadrarán. O sea, el papel todo lo aguanta y si quieres cuadrarlo mucho con tu plan de marketing, nosotros teníamos en In-Out Hostel
un programa maravilloso, un proyecto, un tocho, pero increíblemente estudiado. Y luego, durante el primer año, las agencias no confiaron y dices, bueno, ¿y ahora qué cierro? ¿Qué hago? No, hay que tirar, o sea, hay que tirar. Los papeles modifican, la vida te cambia, el dinero lo acabas encontrando, no hay que desanimarse, hay que confiar. En el papel, ¿no? El plan de negocio del hostel nunca hubieses tenido que el primer año, ¿no? Había que vender muebles de segunda mano para pagar los salarios, ¿no? Eso seguro que no iba a estar en el plan de negocio y resultó ser la solución, ¿no? Para empezar. Exacto, y además tampoco hubiésemos abierto nunca porque tampoco teníamos dinero, ni podíamos encontrar dinero para llegar a aguantar un año sin apenas facturación, es decir, que no hubiésemos tirado para adelante, ¿no? Ya se veía que un negocio de entrada no podía empezar a caerle clientes así, ¿no? Pero bueno, había demanda, habían oportunidades, habían vuelos y dices, bueno, con un poco de ayuda, pero si esperas a tenerlo todo, no haces nada. Imagino que hay muchas respuestas también a esta pregunta, pero cuando piensas en un momento de máxima felicidad, ¿cuál sería? Dame, no sé, si quieres uno o dos ejemplos de momentos que te vengan a la cabeza. Bueno, en general son éxitos con alumnos o éxitos con trabajadores, sobre todo cuando firmas los nuevos contratos, ¿no? Con los chicos y chicas que salen de la escuela. Los primeros contratos los hacía personalmente y además su primer sueldo también se lo dábamos en metálico para que ellos vieran el resultado de su trabajo, porque claro, hacer una transferencia bancaria es un poco un intangible difícil de entender, ¿no? Lo dejamos de hacer porque en general cogían este dinero y hacían, bueno, lo que quizás hubiésemos hecho nosotros también, pero uno se montó una fiesta en el McDonald's llamando a todos sus primos por teléfono desde una cabina, otra chica se lo gastó todo en CDs, otro se fue a una galería de arte y se volvió con un cuadro enorme, increíble. O sea, bueno, pero todo esto, aunque sean animaladas o no, son sus ilusiones, pues claro, te dan mucho feedback y mucha ilusión. Otro se fue a comprar un piso. Fue Ostras. alucinante. Era la época de las Olimpiadas, Dani, me acordaré toda la vida, porque me llamaron sus padres que no llegaba del trabajo a casa con su transporte público habitual. Avisamos a la policía, avisamos a la Guardia Urbana, avisamos a todo el mundo. Estábamos ya pensando que le había pasado lo peor y de repente llega a su casa con todo de folletos de una inmobiliaria porque se quería comprar un piso con su sueldo. Bueno, oye, tampoco son ideas tan, como tú dices tú, no, tampoco son ideas tan descabelladas, ¿no? Es lo que hace todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Está bien. Otra Sí. cosa que fue muy bonita es que fue otro de los eventos que montamos y que nos gustaría volver a repetir. Le llamamos Cheers for You y en este caso organizamos una gincama, fue el año pasado por primera vez, o sea, con grupos y equipos de empresas, en general eran equipos de gente joven, 6, 7 personas, y tenían que ir pasando por distintos puntos. En estos puntos, los jefes eran nuestros chicos y nuestras chicas, tanto los del colegio, los niños del colegio, como los del centro ocupacional, como los de la imprenta, como los de INAU, ¿no? Y la alegría de nuestros chicos de ser los jefes y ser los que decían lo has hecho bien o lo has hecho muy mal, era increíble porque aparte de realizar bien la prueba en esta gincama, también entraba el factor de empatía, ¿no? O sea, de cómo se relacionaban. Creo que estas actividades entre jóvenes que están trabajando en empresas y nuestros trabajadores o alumnos, pues es muy buena porque se creó un lazo estrecho de simpatía, de corriente que ya provoca el que abran muchas puertas a la relación con ellos, no solamente con los nuestros, sino también con otros. Claro, claro, Lo claro, claro. repetiremos hasta que se acabe la pandemia. Claro, estas actividades habrán quedado un poco capadas, ¿no? Ya también pasando al siguiente tema, ¿qué libro recomendarías a nuestros oyentes? Puede ser uno o un par de libros que recomendarías. Ay, madre mía.
Yo cada día leo la Biblia, pero creo que es difícil. Está que bien, alguien... puede ser una de ellas, de las recomendaciones. Sí, este es mi libro de cabecera, digamos, diario, ¿no? Y el otro es muy difícil porque hay muchos libros que me han gustado y que no me gustaría tener otras tendencias. Me quedo con este. Te quedas con este. Muy bien. Cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién te viene a la cabeza? ¿Un personaje? Sí, un personaje, sí. Puede ser hombre, Por ejemplo, mujer, conocido, que no lo conozcas y que sea de lejos. por ejemplo, Nelson Mandela, lo admiro muchísimo y creo que es una persona que pasó de la cárcel a presidente y esto es con unas actitudes envidiables. Sí, es mi símbolo del éxito. Muy bien, Nelson Mandela. Y quizá por último, ya antes de cerrar, ¿qué creencia tienes que el resto del mundo o la mayoría de la sociedad estaría en desacuerdo contigo? Algo que pienses que es cierto y que la gente en general estaría en desacuerdo. Esa es complicada, ¿eh? Sí, no lo sé. A ver, si hablamos de todo el mundo mundial, pues claro, yo soy cristiana y creo que esto no es compartido por la mayoría del mundo mundial. Creo en las capacidades de las personas con discapacidad psíquica o de otros tipos y esto quizás no es compartido. No sé, hay varias cosas que quizás es por falta de conocimiento solamente, ¿no? Si se acercasen, pues probablemente compartiríamos la misma idea. Claro, claro que sí. Bueno, ya me has dicho un par. Muy bien. Sí. Y para acabar, si pudieras elegir el próximo invitado o invitada para el podcast, ¿a quién te gustaría que entrevistemos o que invitemos? ¿Por qué no invitas a una persona con discapacidad? Pues muy buen punto. La verdad es que lo que te decía antes, la entrevista que te hicieron me encantó y de hecho la compartí aquí en Novicap con los compañeros que hemos creado el podcast y también, la verdad, les encantó. Así que me lo apunto. Tienes un reto. Por supuesto, y de hecho no, lo que has comentado, la verdad es que ahora mismo no es el momento, pero sí que aquí desde Novicap hacemos bastantes actividades con el equipo, más allá de las típicas cenas y comida, y cuando has comentado este ejemplo de esta actividad que hiciste, ¿no? Con la gente del hostel como los jueces, ¿no? La verdad es que me ha parecido muy interesante y me encantaría poder hacerlo con el equipo. Así que seguro que ya me lo he apuntado y cuando se reabra un poco todo, intentaremos hacer alguna cosa segurísimo. Pues nada, María José, la verdad, habría temas para hablar horas, pero bueno, el tiempo es limitado de todos y tenemos mucho trabajo, así que te agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Creo que hay unos aprendizajes muy interesantes y muy distintos de otros episodios que hemos tenido en Hablando con Líderes. Vamos a compartir, evidentemente, toda la información, también los links hacia la Escuela Taiga, el albergue y Carias Gráficas para que la gente pues pueda tener acceso, incluso también este vídeo que he comentado, por si los oyentes quieren verlo. Y poco más. No sé si quieres comentar cómo la gente puede encontrarte en el mundo online, cómo puede encontrar los distintos negocios para que tengan un poco una referencia. Mira, estoy en redes sociales, María José Pujol Rojo, profesionalmente, porque no cuelgo nada de mi vida privada que no tiene nada que ver con ello. Y en mis redes sociales salen todos los links con los distintos centros que nosotros estamos teniendo actividad, ¿no? Así que quizás es lo más fácil, ya que mi nombre va a salir, supongo, en esta entrevista. Claro, muy bien, María José, pues muchas gracias y nada, un placer tenerte aquí en Hablando con Líderes. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify.
Y si tenéis alguna duda o comentario, podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Marc Antoni Macià y este ha sido Hablando con Líderes.